Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctor. La sala es toda suya. Muchísimas gracias. Hoy nos toca desarrollar un tema interesante, pero no desde la misma perspectiva de vista prácticamente repetitiva de la ley. Como ya algunos podrán haber comprendido, mis participaciones no suelen ser repetitivas de lo que dice la ley, porque sencillamente tengo una visión un poquito diferente, eh, principalmente porque asumo que lo que estamos ante la ley no sirve, no logra tener ningún tipo de efecto positivo y es muy simbólica. ¿Qué significa que sea muy simbólica? No sirve. Es declarativa y sin ningún tipo de vinculación, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de objetividad. Y esto lamentablemente sí se debe cuestionar y por eso es que ahora vamos a analizar desde una visión totalmente distinta, ¿correcto? Como ustedes se habrán dado cuenta, yo suelo hacer las exposiciones en función de cómo se va desarrollando, porque evidentemente tengo la información, pero debemos, ¿qué cosa? Ser mucho más precisos en nuestros comentarios, ¿correcto? Entonces, cuando analizamos el rol del Ministerio de la Mujer en el desarrollo integral y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, primero vamos a partir de una referencia puntual. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Cómo están las instituciones? Y cómo se contrasta con la realidad. Lamentablemente el resultado va a ser sumamente negativo y eso nos genera pues una situación controversial. ¿Correcto? Entonces, comencemos con este detalle y con este análisis. A ver, un segundito. ¿Ah? Comencemos con este análisis, en la cual tenemos que indicar, señores, organigrama del Ministerio de la Mujer. Ojo, ahí el tema es Ministerio de la Mujer y los niños, niños y adolescentes. Protección integral. Pero fíjense lo que tiene. Este organigrama tiene un despacho viceministerial de la mujer y tiene un despacho ministerial de poblaciones vulnerables. Y ninguna de las dos funciona. No sirven. Literal, no sirven para nada. ¿Correcto? Hay muchísimas instituciones, miles de empleados públicos que no es que no trabajen bien. Yo no he dicho eso. Lo que pasa es que a nivel institucional administrativo esto no funciona. Las personas que de repente están en Aurora, que están en el IDEOI, que están en el CONADIS, que están brindando atención, por ejemplo, en los centros de emergencia mujer, lo hacen correctamente, lo hacen muy bien. Pero todo este aparato administrativo no sirve. Y se los voy a demostrar. ¿Correcto? ¿Cómo así? Porque cuando vemos una ley especial, fíjense inclusive de cuándo es esta norma, que es bastante antigua. Ley del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente. Supuestamente hay un sistema. ¿Para qué queremos un sistema si ya tenemos ministerios? Entonces, ahí viene el gran defecto de pensar que obligar a las instituciones a conformar otras instituciones u organismos, como por ejemplo este sistema nacional, va a ser efectivo. No lo es. Ese es un sinsentido que termina generando más burocracia y que al final no logra ejecutar las necesidades para las cuales fue diseñada. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace el Ministerio de la Mujer en el ámbito de la gestión de apoyo a niños, niñas y adolescentes? Coordina, elabora, propone políticas, supervisa, promueve, diseña, coordina, formula, vela. Literalmente, de todos esos 8 elementos, ninguno es significativo. Todos esos ya los hace una dependencia que está inclusive en un nivel superior a lo detallado en este organigrama. Ninguno funciona. Entonces, en consecuencia, ¿qué tenemos? Tenemos un ministerio con muchísimo presupuesto y tenemos un ministerio que para el contexto de niños, niñas y adolescentes lo vamos a dividir en 4 secciones. La Dirección de Políticas sobre Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías, la Dirección de Protección Especial y finalmente
a qué se dedica el Ministerio de la Mujer. En términos objetivos, literalmente no vemos una situación positiva para todo esto. Y para poder explicar cuáles son los principales defectos de justamente el desarrollo integral del bienestar de niños, niñas y adolescentes, y ese va a ser nuestro elemento que se va a convertir en nuestro, ¿qué cosa? Objeto de estudio en esta exposición, desarrollo integral y el bienestar del niño y niña y adolescente. Primero tenemos que definir en qué consiste, ¿correcto? Primero tenemos que detallar qué es este desarrollo integral y el bienestar del niño, niño y adolescente. Y probablemente comencemos a describir 4 grandes áreas para poder ubicar el contexto del desarrollo integral y el bienestar del niño, niña y adolescente. Entonces, en primer término, tenemos que identificar qué cosa, el niño, niña y adolescente como sujeto de derechos, ¿correcto? Principalmente, ¿por qué? Porque ya lo tenemos que identificar respecto a una acción puntual respecto al Estado, ¿correcto? Luego tenemos que ubicar el contexto del niño, niña y adolescente en un entorno familiar. Generalmente en un entorno de crisis, porque si no, no sería necesario tener un programa de atención, ¿correcto? Un programa de atención. No sería absolutamente necesario si no estuviéramos en crisis, ¿correcto? Muy bien. Seguidamente, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? El contexto de lo que implica justamente el desarrollo integral y el bienestar. Y por eso es que recién al último, las acciones del Estado, en este caso del Ministerio de la Mujer. ¿Correcto? Fíjense que es un criterio totalmente diferente a lo tradicional, debido sobre todo a la necesidad de poder, ¿qué cosa? Ultimar algunas condiciones debido a lo negligente en lo que es expuesto nuestro tema de estudio. Considero que hay un error muy manifiesto, no solo en la ley, sino también en el propio proceso de validación de estos mecanismos de acción normativa y de acción institucional, porque nadie sabe para qué supuestamente trabaja, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Señores, si estos son los elementos de evaluación, es porque tenemos que tomar en cuenta que en primer término, ¿quién está? Está, por un lado, el Estado, ¿correcto? Por un lado está el Estado, y evidentemente en este caso, por eso es que hemos identificado el Ministerio de la Mujer, ¿correcto? Por eso es que lo hemos identificado de forma puntual, ¿correcto? Y en el otro lado, ¿quiénes están? Bueno, en el otro lado están justamente niñas, niños y adolescentes. Están aquellos sectores sobre los cuales nos tenemos que identificar y relacionar para efectos de poder validar, ubicar, contrastar, generar información fidedigna. ¿Correcto? Por eso que cuando analizamos niños, niñas, adolescentes como sujetos de derechos, evidentemente tenemos ¿qué cosa? Que hacer una mención gráfica. No vamos a analizar a cualquier tipo de población, solamente nos vamos a analizar a quiénes, a justamente niños, niñas y adolescentes. ¿Correcto? Esa va a ser nuestra relación. Por lo tanto, no vamos a desarrollar políticas de género. Las políticas de género no sirven, ¿correcto? Mujeres como población vulnerable. No, no las vamos a analizar en este punto. Vamos a centrarnos solamente en los niños. Vamos a analizar solamente este factor, ¿correcto? Tampoco vamos a analizar a quiénes,
Vamos a analizar a la tercera edad, a la población de tercera edad. Tampoco vamos a analizar qué cosa, las condiciones respecto de las personas con discapacidad. ¿Correcto? Tampoco vamos a evaluar el contexto de los migrantes y grupos indígenas. No lo vamos a analizar. Solamente vamos a centrarnos en el grupo poblacional de adolescentes. ¿Correcto? En ese sentido, si ya nosotros estamos viendo que el Estado se va a relacionar solamente con el contexto de población infantil y juvenil, es que el resto queda totalmente excluido. Muy bien. Por eso vamos a analizar cada uno de nuestros estándares en este nivel de relación. ¿Correcto? Porque muchas veces no se hace esa precisión y se generan errores absolutamente, ¿qué cosa? Inmanejables. Lamentablemente hay muchísima deficiencia en el ámbito de la identificación de problemas en el contexto familiar. Entonces, esta relación que es la que va a nutrir nuestra primera etapa en la exposición, la vamos a relacionar de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar qué conforma cada uno de estos elementos. ¿Correcto? Tenemos que identificarlos para así poder desarrollar nuestra sesión de una mejor manera. Muy bien, comencemos entonces por parte del Estado, que es evidentemente la parte mucho más fácil de averiguar y de detallar. Por eso es que en este nivel solamente vamos a hacer mención una parte del Estado, ¿correcto? No todos van a poder estar integrados en este punto, por eso es que se va a hacer un detalle bastante particular. Entonces, ¿con quién comenzamos? Tenemos que entender que acá van a haber hasta 4 niveles de intervención. Por este lado va a estar el poder ejecutivo, ¿correcto? El poder ejecutivo. Por este lado va a estar el poder legislativo o Congreso de la República. Por este lado va a estar el poder judicial, ¿correcto? Y vamos a ver si es que lo podemos detallar un poquito más, a ver, un ratito. Por otro lado, también va a estar ¿quién? Los órganos constitucionales autónomos. ¿Por qué? Porque ahí va a estar, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ahí, por ejemplo, va a estar el Tribunal Constitucional, que tiene injerencia en este punto, también va a estar el Ministerio Público, para que vean que no es posible excluirlos, organismos constitucionales autónomos, ¿correcto? Pero no vamos a centrar solamente en los 3 primeros, que son los que tienen mayor nivel de acción. Señores, el poder ejecutivo, que es el principal elemento, entonces se va a desarrollar en diferentes niveles. Y acá viene el gran error. Se suele pensar y se suele asumir que solo es el Ministerio de la Mujer la que ejecuta literalmente muchísimas actividades. ¿Correcto? Ministerio de la Mujer. Y se asume que este ministerio es el magnífico y en realidad no lo es. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque además en este nivel nosotros vamos a tener que relacionar ¿qué cosa? Al Ministerio de Economía, que es el que genera el presupuesto para todas las entidades del Estado. Todas las entidades del Estado asumen como premisa básica el desarrollo de sus propias necesidades institucionales. En este nivel también van a participar en forma complementaria el Ministerio de Justicia, perdón, Ministerio de Justicia. Va a participar también el Ministerio del Interior, también va a participar el Ministerio de Educación, también va a participar el Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Y también va a participar el Ministerio de, ¿cómo se llama? Tampoco sirve,
inclusión social. Son instituciones que lamentablemente son dirigidas y son planificadas en función a lo descriptivo de la actividad, sin tomar en cuenta la posibilidad de desarrollar algún elemento mucho más objetivo. Y ese es el gran error. En complemento, fíjense señores, también va a estar, ¿qué cosa? Otras dependencias. ¿Cuáles van a ser? Gobiernos regionales y los gobiernos municipales, pero un momento, los provinciales. ¿Por qué? Porque los gobiernos municipales distritales están limitados, ¿correcto? Están limitados. Muy bien. Sobre esa base, entonces vamos a establecer una condición muy práctica. Esa condición muy práctica, nos va a permitir entonces identificar, detallar, ¿qué cosa? Que son varios entes los que van a tener relación con nuestro objeto de estudio, pero son entes que no necesariamente guardan correlación. Y ahí viene el gran detalle, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esa situación de referencia lamentablemente nos obliga a qué cosa? A determinar un factor derivado. ¿Cuál es ese factor derivado? La ejecución de las políticas públicas. Y la ejecución entonces de las políticas públicas no suele ser, ¿qué cosa? Muy bien definida. ¿Y por qué no suele ser muy bien definida? Porque, señores, no se conoce con exactitud cómo se elaboran las políticas. Y acá viene el gran problema, porque esto ya no solamente es el Ejecutivo, esto también corresponde con el CEPLAN, con todas las proyecciones respecto de lo que es el Estado en los próximos 50, 60 años, cosa que no se suele generar en un nivel de referencia positivo. ¿Correcto? Entonces, ya analizando esta perspectiva, ya analizando este nivel de perspectiva, ¿cuáles son los errores que podemos observar? Primero, señores, CEPLAN, que es el que debería controlar estos elementos, no tiene una política nacional con proyección a los siguientes años. Lamentablemente, no tenemos esa perspectiva y eso es cómo se acredita. No está en ningún programa del Estado respecto de políticas públicas. No la tienen diseñada, dirigida. No está. Busquen ustedes en cualquier entidad. No hay una proyección por una razón muy elemental. En los próximos años, esa población de niños, niñas y adolescentes ya será adulta. Por eso es que no hay una política uniforme para atención de infantes, ni tampoco en la proyección de las próximas generaciones que vengan. Con lo cual, pues evidentemente, nunca se analiza el contexto de lo que venga a ocurrir a futuro, porque nadie sabe qué es lo que viene. Y ahí se asume con error la imposibilidad de tomar acciones preventivas. Lamentablemente el Estado peruano nunca tomó en cuenta ese tipo de situaciones. Por eso es que las políticas públicas no suelen tener una correlación orgánica. ¿Por qué? Porque las entidades son muy, ¿qué cosa? Autónomas. Por lo tanto, al tener una condición de autonomía, suelen evitar relacionarse para efectos de no tener ningún tipo de inconveniente o controversia con respecto de alguna institución. ¿Correcto? Son políticas muy, muy autónomas. ¿Y esto qué es lo que provoca? Que finalmente todas las entidades que son creadas en función a sistemas son
entes de carácter administrativo sin efecto directo y objetivo alguno. En otras palabras, les doy una pregunta muy simple. ¿Conocen ustedes al director del Sistema Nacional Integrado? No. ¿Sabe por qué no? Porque ese director es nombrado directamente por la ley, el representante del Ministerio de la Mujer. ¿Para qué entonces queremos hacer una ley que precise cuando al final todo directamente va a ser dirigido por el Ministerio de la Mujer? Y eso es un error. Y es un error porque cuando observamos este criterio, lamentablemente ninguna de estas entidades, y les voy a bajar el tamaño, correcto, ninguna de estas entidades coordina con el Poder Legislativo. Y por eso es que hay un pésimo registro de sistemas normativos. Entonces, la ley en estas variables no suele ser analizada, ¿qué cosa? A efectos de poder generar las reformas suficientes y necesarias. Se quedan paralizadas en un contexto muy, muy limitado y por eso es que se suele pensar que las políticas públicas tienen un efecto, ¿qué cosa? Absolutamente teórico, pero absolutamente, ¿qué cosa? Disfuncional. Por eso es que este poder legislativo no logra generar, ¿qué cosa? Una conexión con respecto de la actualización de la ley. Esa ley entonces termina siendo disfuncional, ¿correcto? Esa ley termina entonces siendo absolutamente disfuncional y por eso es que el sistema judicial no puede, ¿qué cosa? Superar, precisar, detallar los contenidos normativos que han sido evaluados en la ley, porque la ley nunca se actualizó y porque en este ámbito, lamentablemente, estamos detallando qué cosa, una condición absolutamente vinculada entre sí. Entonces, como el Estado no tiene una proyección, porque asume que cada uno de estos entes es muy autónomo y no va a generar una referencia vinculante a efectos de progresar en el diseño de una tarea en común, en conjunto, lamentablemente entonces lo que precisamos es un factor, ¿qué cosa? Totalmente negativo. ¿Por qué? Porque en este nivel no toda la población de niños, niñas y adolescentes necesita un nivel de tutela. Y ahí viene el error en la precisión de justamente quiénes son esos menores. No los han identificado. Veamos. Fíjense, mis amigos, en este nivel, cuando ya evaluemos qué cosa, el otro nivel de intervención. Y vamos a analizarlos. Miren, señores, cuando ya estamos evaluando y analizando este contexto a nivel de niños, primero tenemos que hacer una referencia bastante directa con respecto a lo que significó qué cosa, el contenido constitucional y el contenido normativo. Correcto, recordemos en este sentido que la ley define a quién, al niño, niño y adolescente como con una condición de ser sujeto de derechos. Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a analizar en primer lugar, ¿qué cosa? La condición de sujeto de derechos. Y es algo que evidentemente ya ha sido, ¿qué cosa? Expuesto, analizado, detallado por quién? Por la propia ley. ¿Correcto? Entonces, la categoría de sujeto de derechos evidentemente va a ser, ¿qué cosa? Referencial. En segundo término, recuérdese que en este nivel tenemos, ¿qué cosa? Una convención de derechos del niño, 1989, a nivel de Naciones de Naciones Unidas. En ese ámbito, también vamos a tener entonces un reconocimiento en la Constitución de 1993, que está ¿dónde?
en el artículo cuarto. Y el artículo cuarto no protege a todos los niños en el mismo sentido. Les voy a leer. Acá está. Les voy a leer el artículo cuarto. Fíjense, mis amigos. El artículo número cuarto de la Constitución detalla, miren, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Los niños que no están en situación de abandono no son prioridad para el Estado. Serán defendidos eventualmente en la atención de sus necesidades, pero no son prioritarios. Los prioritarios son solamente aquellos que están en abandono. Por eso que hay una relación normativa. ¿Correcto? También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Punto. Por eso que esta categoría de niños nos permite, ¿qué cosa? Encontrar un pequeño defecto en el contexto de nuestra evaluación. La ley respecto del contenido procesal nunca cambió. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar acá? La parte sustantiva de derechos, pero nunca la parte del procedimiento. Y ese es el gran inconveniente. ¿Por qué? Porque en el contexto de la evaluación del grupo humano no se toma en cuenta el contexto de la vulnerabilidad, no se toma en cuenta el contexto, ¿qué cosa? Del desarrollo físico y psicológico progresivo, porque van a crecer, porque se van a convertir en adultos. Eventualmente no se toma en cuenta en este contexto, ¿qué cosa? La diferenciación, porque una cosa es ser un infante, otra es ser un niño, otra es ser un adolescente. Son variables totalmente distintas. Y sobre esta base, inclusive como grupo humano, se tiene que tomar en cuenta qué cosa? El contexto de la crisis familiar. Porque si no hay crisis familiar, no se aplica. ¿Para qué la queremos aplicar si no se aplica, si no se relaciona? Entonces, esto es muy importante, esto es muy significativo y por eso es que tenemos que hacer condiciones especiales. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Para poder evaluar entonces este contexto tenemos que saber dónde es que vienen las situaciones de desprotección. ¿Por qué? Porque recuerden que la ley establece ese criterio. La ley por cuestiones lógicas desarrolló un nivel de tutela para efectos de no generar este nivel de situaciones. Entonces, ¿dónde vienen los niveles de desprotección? Generalmente en violencia familiar contra los niños, niñas y adolescentes, porque recuerden que hay otro tipo de violencia familiar que es establecido principalmente a nivel de pareja, ¿correcto? A nivel de pareja donde mayormente se desarrollan los contextos de violencia familiar. Muy bien, pero sobre esta base entonces también tenemos que analizar y tenemos que comprender que los niveles de violencia pueden estar, ¿qué cosas? Sujetos a una serie de condiciones. Esta serie de condiciones eventualmente también puede implicar, ¿qué cosa? Un nivel de desprotección e inclusive un nivel, ¿qué cosa? De desatención. Porque recuerden que en muchos casos no es que el progenitor haya abandonado al hijo. De repente el hijo quedó en una situación de orfandad, por ejemplo, con lo que pasó a nivel de pandemia, como también puede generarse, ¿qué cosa? Situaciones de ausencia de protección natural. ¿Correcto? ¿Y esto cuándo ocurre? Generalmente cuando hay una situación absolutamente ajena a una referencia negativa. Violencia, maltrato, y esto nos permite entonces detallar que situaciones excluyentes no pueden formar parte de este nivel de protección. Pero muy bien, en este contexto ese nivel de desprotección es una protección legal, pero no procesal. ¿Qué significa que no sea procesal? Acá viene el problema, pues, a nivel del proceso judicial.
Señores, los niños, niñas y adolescentes no son sujetos procesales. Son personas dependientes. ¿Eso qué significa? Que eventualmente va a haber una representación a favor de ellos. Los niños son objeto de tutela de una parte procesal. ¿Correcto? Son objeto de tutela de una parte procesal. Miren ya de por sí que hay una condición, ¿qué cosa? Negativa respecto a lo que dice la propia Constitución. Sobre esa base también tenemos que tomar en cuenta, ¿qué cosa? Que en el proceso judicial, el niño, niña y adolescente es dependiente de su progenitor y no necesariamente va a actuar correctamente. ¿Por qué? Porque no hay evaluación del conflicto de intereses del niño, niña y adolescente con respecto a sus progenitores. ¿Por qué no hay ese nivel de evaluación? Muy simple. Nunca se pensó, nunca se asumió, nunca se ponderó que de repente papá o mamá que ejercían la representación procesal pudieran ejecutar actos negativos contra sus propios hijos en, en un aspecto individualizado procesal. ¿Correcto? Por eso es que tenemos que evaluar y considerar en este tipo de condiciones, ¿qué cosa? La necesidad de poder integrar todos estos elementos. Y si el Estado, a través del Ministerio de la Mujer, se relaciona con los niños, viene un gran detalle. Esta relación no necesariamente es muy buena. Y por eso es que la vamos a detallar. ¿Correcto? A ver. Muy bien. ¿Y por qué la vamos a detallar? Porque cuando vemos que debe generarse un nivel de relación entre ambas, ya eso automáticamente nos permite detallar que hay una situación muy negativa. ¿Correcto? ¿Qué es lo que se va a detallar por un lado y otro lado? Bueno, comencemos a evaluarlo. La primera de ellas, los centros de emergencia mujer. ¿Correcto? Que son las que normalmente intervienen en situaciones de violencia familiar, pero ¿entre quiénes? Entre adultos, entre progenitores. Y no necesariamente al menor se le asume como una condición totalmente autónoma respecto a las partes que están interviniendo en el conflicto familiar. Entonces ya estamos analizando un valor totalmente especial y distinto. ¿Correcto? Los centros de emergencia mujer no responden a las condiciones que establece qué cosa, la acción de protección de niños. Son grupos totalmente distintos. ¿Correcto? Los centros de emergencia mujer atienden a mujeres, excepcionalmente atienden a los niños. Pero si es que observan que ese niño tiene un contexto de relación con una madre en la cual eventualmente se observa que es la madre la que ejecuta este tipo de condiciones negativas, ya no se puede asumir que el proceso podría ser contra el padre, porque quien provocó los daños, en este caso, fue la mamá. Entonces, eso es el gran error, porque al final, muchas veces, por situaciones que son absolutamente entendibles, la reacción puede provocar una severa situación en los niños, ¿correcto? Muy bien, pero como la misma ley detalla que existe un nivel de coordinación, el Ministerio de la Mujer no coordina con los gobiernos regionales y o municipales. ¿Y por qué no es que pueda coordinar? Sí debería hacerlo. El gran detalle está que recuerden que cada municipalidad queda supeditado a qué cosa, sus propias características y condiciones presupuestarias. Y mantener una elevadísima burocracia no siempre va a ser posible para todas las municipalidades. Entonces, muchas municipalidades prefieren ponderar la atención, por ejemplo, de problemas de seguridad, de problemas eventualmente de, de infraestructura,
y por eso es que no hay una comunicación directa con cada una de estas entidades. ¿Correcto? Muy bien. En el otro sentido, también vamos a tener dos situaciones respecto a los niños con el Ministerio de la Mujer. ¿Qué es lo que vamos a detallar en este punto? Señores, ¿qué es lo que vamos a detallar? El desarrollo progresivo de los niños genera condiciones positivas o negativas con respecto de los progenitores y su entorno familiar. Les doy un ejemplo sencillo. En época de pandemia murió muchísima gente. Ojo, murió muchísimas personas. Y en el Perú se registró pues una situación sumamente negativa, ¿correcto? La cuestión es que muchísimos papás fallecieron y se generó la incertidumbre de tantos niños en una condición de orfandad. Entonces, el Estado, principalmente en PPK y luego Martín Vizcarra, diseñaron programas para ampliar la familia de acogimiento que pudiera albergar a estos menores, una vez que se haya verificado qué cosa, que sus progenitores han fallecido. Entonces, cuando ya se toma en cuenta esta perspectiva de mejora de las relaciones familiares para que puedan integrarse a un nuevo hogar y generar una nueva familia, por ejemplo, entre abuelo-nieto, entre abuela y nieto, entre tíos y eventualmente el sobrino, esto nunca se había previsto. Y al no tomarse en previsión, nunca se pensó que el hijo iba a crecer. ¿Correcto? Que el hijo iba a crecer. Por eso es que es importantísimo identificar qué situaciones puede tener. El gran problema es qué cosa. El plazo razonable no necesariamente guarda coherencia con qué cosa. No guarda coherencia con los tiempos en los cuales evaluamos. Por ejemplo, en un proceso de conocimiento, nos vamos a dar cuenta que el procedimiento va a ser sumamente extenso y va a ser imposible de manejar respecto a la temporalidad del desarrollo de los niños. Si un niño en el año 2020 tenía 5 años, el proceso de repente todavía continúa en el 2005. ¿Cuántos años son? 2021, 2022, 2023, 2024. 4 años, sobre las cuales no siempre la pensión de alimentos va a ser proporcional, ¿correcto? Menos aún si es que existen condiciones que no son expuestas ante los jueces. Entonces, como este es el principal error, lamentablemente debemos partir por qué cosa. Hay una pésima evaluación de políticas públicas. Las políticas públicas buscan hacer eficiente el Estado con una mejor distribución de presupuesto, pero también atendiendo las principales necesidades de la población a un nivel normativo. Entonces, si ya tenemos estos factores de evaluación, evidentemente tenemos que entender cómo es que un sistema nacional no logra tener efectividad y por eso es que hay inmensos vacíos. ¿Correcto? Entonces, hay inmensos vacíos a nivel normativo porque no se ejecutan correctamente. Y como les digo, esto se puede acreditar ¿dónde? En los centros de emergencia mujer y todo lo demás. Por ello, cuando ya estamos tomando en cuenta entonces estas condiciones, nosotros tenemos que variar nuestra premisa inicial y decir, ¿cómo planteamos reformas? ¿Cómo planteamos reformas? Desde mi perspectiva, señores, no necesariamente de común acuerdo con la gran mayoría, pero yo considero que sí se podría encontrar cosas alternativas sumamente interesantes y positivas y proactivas para las partes de una familia en situación de crisis. Correcto, entonces, ¿qué acciones podríamos ejecutar? La primera de ellas, señores,
reducción de personal. Así de simple. Entonces vamos a ponerlo por acá. ¿Qué situación se podría evaluar? Hace calorcito. Muy bien. Primero de ellos, señores, el contexto del Ministerio de la Mujer no necesita tanto personal administrativo. ¿Necesita qué cosa? Un mayor nivel de personal en el apoyo directo a conflictos familiares. En otras palabras, que el Ministerio de la Mujer se ha dedicado, ¿qué cosa? Al verdadero objetivo. No hacer planes, no hacer proyecciones, no proponer, no diagramar. Esos son irrelevantes. Que proteja, que desarrolle, que mejore, que controle, que pueda establecer criterios de punición, por ejemplo, desde una perspectiva civil administrativa. Ese es el verdadero sentido de tener una dirección, ¿correcto? ¿Qué otra situación podríamos evaluar? ¿No? Muy bien. ¿Qué otra situación podríamos evaluar? Respecto a la Dirección de Protección Especial. Acá viene un gran detalle. Esta dirección actúa en complemento a lo que ya se ha podido determinar, pero genera una situación muy incómoda. ¿Cuál? La situación de violencia familiar. Entonces, acá, ¿qué es lo que debería hacer el Ministerio de la Mujer? Debería tener, uno, un equipo de apoyo social y pericial para generar pruebas ante el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si ese menor ya está en situación de vulnerabilidad elevado, porque no tiene cuidados parentales, o peor aún, cuando se está estableciendo condiciones limitativas a los progenitores, ahí lo ideal, ¿qué cosa es? Tener pleno conocimiento de que sí es posible ejecutar otro tipo de acciones para poder valorar, acreditar ese comportamiento. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener en este punto? Señores, lo que necesitamos es tener un equipo de apoyo que nos pueda asistir para determinar si hay abandono, si hay maltrato, si hay violencia, si hay situaciones negativas en el ámbito psicológico, como por ejemplo la alienación parental. Toda esta serie de referencias fácilmente se podrían hacer en la Dirección de Protección Especial. No las necesitamos en 27 sedes del país. Muy bien. Sobre esa base, entonces, también tenemos que evaluar la relación del Ejecutivo con respecto de los gobiernos locales. Muy bien. ¿Y cómo manejamos esa dirección de sistemas locales y de defensorías? Ahí no están los centros de emergencia mujer, porque supuestamente responden a otro ratio. Cuando muchas veces, en la gran mayoría de casos, 95%, el maltrato hacia la mujer se extiende a los hijos. 95%. ¿Mm? Muy bien. En esto, entonces, esta Dirección de Sistemas Locales y de Defensorías que propone políticas nacionales para supervisar el servicio prestado por Defensoría, pregunta, ¿qué ganamos? ¿Cuál es el sentido de reconocer algo que ya no se va a usar y que no reviste mayor importancia en lo académico, en lo profesional, en lo personal? Entonces, se quedan con una situación de desánimo, principalmente porque no saben identificar qué cosa es la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías. Entonces, acá viene el gran detalle, no cambiemos las normas. Eventualmente lo que deberíamos hacer es qué cosa? Un único sistema normativo. Acá lo que se tiene que tomar en cuenta, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta? Muy bien. Señores, fíjense, proponen normas y políticas nacionales para supervisar el servicio prestado por la Defensoría. El gran inconveniente acá es qué cosa? Que tenemos sistemas paralelos y duales. ¿Correcto? En la actualidad
el Ministerio de la Mujer prácticamente asume las condiciones de forma unilateral. ¿Correcto? Debido principalmente al valor que le impone la ley, es que asume que sus opiniones y sus condiciones son absolutamente, ¿qué cosa? Excluyentes. Finalmente viene la Dirección de Políticas sobre Niños, Niñas y Adolescentes. Y acá viene el elemento, ¿qué cosa? Mucho más técnico y mucho más proactivo con respecto a los resultados. ¿Queremos cambiar la ley? ¿Qué tiene que tener la nueva ley? Tenemos que cambiar eventualmente, ¿qué cosa? Mejorar la atención de los infantes. Bueno, hagamos esto. Hay algunas acciones que no necesitan presupuesto. Correcto, no necesitan presupuesto. ¿Y por qué se hacen así? Ya sea por cuestiones de amistad o ya sea por cuestiones de compromiso. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿qué es lo que suele pasar en año previo al que estamos? Normalmente interactúan muchas personas, por ejemplo, en un contexto regional o en un contexto local, y al final no tienen una cooperación muy buena entre sí y terminan, ¿qué cosa? Ejecutando actos que a veces no se informan, a veces no se registran, hay contraposición, etcétera. Entonces, cuando vemos entonces que tenemos una política sobre niños, niñas y adolescentes, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, es que estas políticas tienen que ser vigiladas. Consecuentemente, entonces lo que viene es un protocolo de evaluación de políticas públicas. ¿Por qué enfatizamos en este punto empresas? Fíjense, perdón, empresas y políticas públicas que puedan mejorar el contexto de la planificación normativa por un valor muy simple. Mis queridos amigos, si nosotros buscamos un contexto de Estado de Derecho democrático y social, solemos pensar que las acciones que uno ejecuta favorecen al resto, ya sea de forma directa o de forma indirecta. ¿Correcto? Esto permite detallar que las políticas públicas se suelen establecer en 10 años, en 20 años, en 30 años. El gran inconveniente es que esas políticas públicas con respecto a niños, niñas y adolescentes suele ser relativizado. Entonces acá viene el gran detalle. ¿Cómo analizamos las políticas públicas? ¿Cómo las evaluamos? Y ahí viene el gran defecto del Ministerio de la Mujer. Su organigrama no indica mayores detalles. Y es más, tienen ustedes ahí la diapositiva. Viceministerio de la Mujer, integrada por la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación. Pregunta, ¿qué van a hacer? ¿De qué sirve un proceso judicial por delito de discriminación en función de género si no va a ir preso? ¿Ustedes consideran eventualmente que al tener una subdirección se acaba ahí? No, también tienen la Dirección de Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación, literalmente lo mismo de la punta de arriba. Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres, literalmente deriva de la condición primigenia. Y la Dirección de Transversalización del Enfoque de Género. Son factores totalmente alejados a nuestra realidad, ¿correcto? Nosotros analizamos la tutela de niños y lo que estén ejecutando en un parque, en un contexto totalmente ajeno a lo práctico, es que ya nos damos cuenta que surgen las políticas simbólicas, las políticas ineficientes, las políticas inorgánicas. No es necesario. Para brindar el desarrollo integral a los niños, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Mejorar justamente sus capacidades y competencias, mejorar los niveles en los cuales van a intervenir, mejorar su capacidad para poder formar parte de la sociedad, para poder integrarse económicamente, para poder ser sujeto representativo, por ejemplo, de otros. ¿Mm? Entonces, fíjense que hay una necesidad de cambios tan drásticos y tan puntuales que cuando vemos la Dirección de Políticas sobre Niños, Niñas y Adolescentes, ¿qué dice? Asesoría técnica a la Comisión Multisectorial del Plan Nacional encargado de la implementación y acciones señaladas por la infancia y la adolescencia. ¿Hasta qué año? ¿Cuáles son las variables que se tienen que buscar?
¿Cuál es el criterio de escoger, por ejemplo, a una persona para que ejecute la actividad de repente en el extranjero? Si es que eventualmente en el Perú nadie conoce ese nivel de trabajo. Entonces, comenzamos a detallar los puntos negativos, los puntos abiertos en este punto y nos quedamos acá. ¿Qué debería ser el Ministerio de la Mujer? Debería tender un aspecto bastante positivo para poder variar su estructura. ¿Correcto? Chicos, ¿me permiten 2 minutitos? Voy a tomar un vasito de agua, por favor. ¿Se podría, señores de Zafacap, dos minutitos para tomar agüita? Pero me Sí, estoy doctor, quedando está bien. un segundito. Perdónenme, era una necesidad, ya me quedaba sin voz. Muy bien, entonces analicemos las situaciones en las cuales sí se puede hacer un cambio a favor de las poblaciones de niños, niñas y adolescentes respecto a qué cosa, de sus principales necesidades, para poder qué cosa, desarrollar de forma mucho más objetiva, qué cosa, su proceso de desarrollo. Entonces, para poder generar estas condiciones, vayamos a evaluarlas. Y son 4. Entender al niño, niña y adolescente como un sujeto de derechos, correcto, le vamos a, no, a 14 está bien, y vamos a comenzar eso. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en primer término? Señores, la condición de esa persona con un efecto positivo. ¿Cuál es el efecto positivo? Ahorita se los voy a detallar, no se preocupen. Deme un segundo y voy uniformizando los criterios que vamos a ir exponiendo. Uy, ¿estoy compartiendo pantalla? No, ahorita No, sí. doctor. Ya, ahorita ya estoy compartiendo pantalla. Espéreme un segundo, le cambio el tamaño de letra y comenzamos. Ya. Niño, niña, como sujeto de derechos. Recuerden, señores, con la Convención de Derechos del Niño de 1989, el niño, niña y adolescente es un elemento equivalente a un adulto. En otras palabras, es un sujeto de derechos. El gran inconveniente y detalle es que no se ha complementado la condición procesal. ¿Correcto? Y ahí es donde quiebra nuestro sistema normativo. Entonces, el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta, que es una condición equivalente a la de un adulto, pero no solamente a la de un adulto. En el ámbito sustantivo, el niño, niña y adolescente es un sujeto de derechos de atención prioritaria. ¿Se acuerdan cuando vimos el artículo 4 de la Constitución? Entonces está debida protegido. ¿Correcto? Debidamente protegido. ¿Por qué es que no se asume naturalmente una condición de atención prioritaria? Porque lamentablemente ya llegó a una etapa judicial. El Estado solamente conoce el nivel de afectación cuando ya llega a conocimiento del Estado. ¿Correcto? Muy bien.
Bajo esas condiciones, fíjense entonces, mis queridos amigos, acá viene el gran detalle. En el ámbito sustantivo, ¿ya? El niño niña es un sujeto de derechos, pero recuerden, el Estado solo conoce la necesidad de un nivel de tutela cuando hay una crisis, una denuncia, una intervención, un requerimiento de apoyo, asistencia, auxilio, colaboración, etcétera, a favor de un niño. Si es que los padres literalmente, estamos hablando de un ejemplo hipotético, son totalmente enemigos entre sí y generan actos de violencia total, pero nunca se han denunciado, nunca se han demandado, nunca han intervenido en un contexto privado o público para resolver sus controversias, ese niño nunca va a ser, ¿qué cosa? Materia de evaluación en algún tipo de condición o referencia. ¿Por qué? Porque el Estado asume que está debidamente atendido. ¿Correcto? Bajo ese criterio, el Estado conoce al sujeto de derecho solo cuando ya la situación está crisis. En otras palabras, el Estado es, está superado con respecto al inicio de la crisis. Los Estados solo identifican al menor que está en situaciones graves, la intervención oportuna, el apoyo positivo a la solución de controversias entre personas. Peor aún, lo que dice la Convención Americana, artículo 8, que los estados tienen que tener, ¿qué cosa? Procedimientos diligentes y favorables para que se desarrolle en un plazo razonable, en un plazo sumamente breve y corto, ¿no? Entonces, bajo ese, bajo ese criterio, nos damos cuenta entonces que los estados prácticamente están en la etapa final. Y en el contexto particular de los niños, niñas y adolescentes, cuando los estados ya recién intervienen, prácticamente ya no hay mucho que hacer. ¿Por qué no hay mucho que hacer? Porque lamentablemente las condiciones que se fueron generando fueron graves. En otras palabras, el nivel de reparación de daños va a quedar sumamente limitado y condicionado. Señores, en un proceso judicial, el niño, niña y adolescente ya asume una condición negativa a consecuencia del conflicto. ¿Cómo le brindamos un nivel de atención, de asistencia al menor, si el Estado interviene después de que la pareja no logró, ¿qué cosa? Resolver a tiempo un nivel de confrontación? ¿Mm? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer este tipo de menciones? Porque recuerden, mis amigos, vamos a ver dos criterios muy complementarios. El niño, niña y adolescente en un entorno familiar, ¿qué es lo que va a provocar? Señores, normalmente la crisis familiar, ojo, la crisis familiar tiene una condición totalmente diferente. Es subjetiva, es atemporal y es dinámica. En otras palabras, cambia, se reduce o se amplifica. No es posible de controlar el resultado de una situación negativa en un entorno crítico, ¿correcto? Eventualmente, si ya las situaciones se van ampliando y se van extendiendo, se genera ¿qué cosa? El conflicto familiar en el ámbito judicial, donde los progenitores son sujetos procesales y los niños no son parte procesal, son objeto de tutela, es totalmente distinto, ¿correcto? Bajo ese criterio, fíjense señores, el contexto familiar queda totalmente disfuncional. El contexto sociofamiliar queda supeditado a las autonomías de los progenitores que no necesariamente van a hacer un trabajo dirigente. Eso hay que mencionarlo y hay que resaltarlo, ¿correcto?
¿Por qué? Porque las familias en crisis suelen extender su nivel de violencia, suelen extender su nivel de referencia con respecto del desarrollo del niño, niña y adolescente. Entonces, en este nivel suelen estar bastante limitados y condicionados. Pero además viene otro gran detalle. Hoy por hoy tenemos diferentes tipos de relaciones familiares. Tenemos a las familias ensambladas, tenemos a las familias LGTB, tenemos a las familias eventualmente, ¿qué cosa? En situaciones de crisis permanente al nivel que desarrollan compromisos paralelos. Señores, hoy por hoy el entorno el entorno familiar es tan crítico que muchas veces no se logra identificar a plenitud y exactitud quién es el verdadero sujeto a ser evaluado y protegido. ¿Correcto? Por eso es que acá se tiene que identificar el interés superior del niño como meta principio. Fíjense bien, es un meta principio. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la referencia de principio jurídico, vamos a hacer algo que es absolutamente directo y que reviste de una importancia puntual. Ejemplo, principio de inocencia. Principio, por ejemplo, doble instancia. Principio, por ejemplo, de acceso a servicios de justicia. Principio, por ejemplo, a doble, de defensa. En otras palabras, los principios jurídicos se ejecutan de forma directa. No necesitan un nivel de interpretación, no necesitan un nivel de detalle superior. Pero ¿qué es lo que sucede? El interés superior niño es muy abierto. Entonces acá viene el gran detalle. Es un metaprincipio jurídico. ¿Y qué significa un metaprincipio jurídico? Acá vamos a ponerlo. ¿Y qué significa un nivel de metaprincipio jurídico? Significa se aplica solo cuando interviene un factor que lo precisa. Ojo, señores, hay un factor que lo precisa. ¿Y cómo se precisa eso? Por la interacción de elementos probatorios, por la intervención de los jueces, por referencias de las entidades administrativas que pueden, ¿qué cosa? Aceptar válidamente la relación de una persona con un menor a efectos de generar una adopción o de repente, ¿qué cosa? Un proceso a nivel de familia extendida, que hoy por hoy es lo ideal. ¿Correcto? Pero fíjese, estamos ante un entorno totalmente ajeno al desarrollo del menor. Y recuerden, todo niño, niña y adolescente crece, se desarrolla, adquiere derechos y obligaciones personales. En otras palabras, toda persona está en desarrollo, en crecimiento. No permitir o no valorar este tipo de condiciones nos hace pensar que la sentencia, por regla general, va a ser ¿qué cosa? Absolutamente estática. Se determinó en fecha tal la cantidad de alimentos consistente en X monto, el niño ya va a cumplir 18 años, no, que le sigan pagando el X monto. Ahí nos damos cuenta entonces que nunca se valoró el hecho de que este sujeto de derechos pudiera tener una connotación bastante particular en la cual se le permita adquirir o mejorar la capacidad de metaprincipio. Muy bien. ¿Qué más? Esto está vinculado principalmente en diferentes ámbitos. Desarrollo físico, desarrollo, ad- desarrollo físico, psicológico y desarrollo social. ¿Cómo logramos entender el contexto de desarrollo integral? Va creciendo, va una perspectiva física, va una perspectiva psicológica. Comienzan a surgir
el contexto de los enamoramientos y de los apasionamientos y todos aquellos elementos que no necesariamente van a poder ser, ¿qué cosa? Medibles, cuantificables en un nivel objetivo. Entonces, ya cuando vemos el desarrollo integral, preguntamos, si ya se separaron, si ya se generaron nuevos tipos de relaciones familiares, ¿cómo protegemos entonces esta situación? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la vinculación? ¿Cuál es la mayor condición positiva que tenemos que desarrollar para poder comprender ese desarrollo integral? Pero aún, señores, ese desarrollo integral implica un acceso a servicios públicos de forma directa. Lo que implica es que, por ejemplo, si es que hay una situación de violencia familiar, por solo mencionar, el menor también podría ejecutar, ¿qué cosa? Una denuncia. Pero recuerden, esa declaración de un menor puede ser tachada finalmente, ¿qué cosa? Por la parte acusada, demostrando cómo fue obtenido, demostrando su contenido, demostrando su proyección. Porque de repente puede que presente algo que no necesariamente genere un inconveniente en nosotros. Son criterios totalmente distintos. ¿Correcto? Muy bien. Seguidamente en el desarrollo integral del niño, recuérdense, el niño va creciendo en un entorno. El desarrollo está en función al entorno económico, social y familiar. ¿De quién? De la persona con la que se tiene mayor vinculación. Generalmente las madres, generalmente los progenitores. Correcto, pero viene un gran detalle. El desarrollo está en función del entorno económico, social y familiar. ¿Eso qué significa? ¿Que familias pobres no podrían mantener este estatus? Probablemente sí. El estatus económico es absolutamente diferente, pero una persona de condiciones muy socioeconómicas deprimidas, con una perspectiva funcional en el tiempo, evidentemente podrá descartar qué cosa, cualquier tipo de situación en la cual no se tome en cuenta sus características. Y les voy a mencionar un detalle muy particular. Esto incluye qué cosa? La autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes, ¿correcto? Recuerden que hasta hace muy poco la ley generó la prohibición del matrimonio con menores de edad. En realidad la ley dice prohibido el matrimonio de menores de edad. En realidad es con, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque normalmente las mamás de estas jóvenes en situación de gestación lo que quieren evitar es un tema de burla social, una situación negativa que se pueda extender. Pero recuerden, los adolescentes, por el propio hecho de su desarrollo, tienen libertades, tienen capacidades, tienen condiciones socioafectivas que pueden ir evolucionando hasta una relación, ¿qué cosa? De naturaleza íntima. Pero un momento, eso tampoco es tan discrecional. ¿Por qué? Porque hay una diferenciación entre libertad sexual, entre autonomía sexual, entre planificación familiar y las condiciones sobre las cuales se puede desarrollar esa autonomía de derechos discrecional, pero de una manera que pues absolutamente vinculada al desarrollo en lo personal, en lo psíquico, en lo sexual. ¿Correcto? Siendo menor de edad, siendo adolescente, siendo una persona inferior a los 14 años, este tipo de situaciones, de conversaciones no se podría dar. Ahí se protege la indemnidad sexual. El resto es totalmente distinto. Tiene una multiplicidad de características y de condiciones y que, para ser sinceros, la ley cuando prohíbe el matrimonio con un adolescente no toma en cuenta la ley que teníamos nosotros. Y ahí se equivoca porque asume, ¿qué cosa? Que esta autonomía progresiva no existe sino hasta los 18 años, cuando en realidad el Código Civil sí te permite este tipo de condiciones bastante directas a favor de los casos. Entonces, ¿qué es lo que yo haría ya en la parte final respecto a las acciones del Estado? Como Ministerio de la Mujer, en primer término, señores, trataría de establecer, ¿qué cosa? Una reorganización de recursos humanos para efectos del trabajo cotidiano. No buscaría personas con un nivel de calificación y de cualificación extraordinario, porque lo que queremos acá es, ¿qué cosa? Mejorar la capacidad de nuestros magistrados a nivel de corte superior, en este caso de la que estemos detallando. Entonces, ¿qué más? Recuerden, señores, en conflictos familiares, la evaluación la evaluación de las normas
A ver. Permitirá acumular procesos. En otras palabras, yo propondría que el Ministerio de la Mujer pueda mejorar su capacidad de propuestas normativas, que ya está sumamente detallado, correcto, pero que no son eficientes. Desde el momento de su creación, ya hace casi 30 años hasta la actualidad, el Ministerio de la Mujer solo se ha dedicado a un grupo poblacional en específico, descartando a las otras. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué otras acciones desarrollaría el Estado como Ministerio de la Mujer? En este punto y en este tipo de situaciones, propondría, ¿qué cosa? Fíjense, señores, la mayor y mejor intervención legal, ojo, la mayor y mejor intervención legal sobre casos de conflicto familiar. Por una razón muy simple. El conflicto familiar es subjetivo. El conflicto familiar son entre adultos. No el niño participa. El conflicto familiar está supeditado de repente a situaciones graves. Filiación, impugnación de filiación. Entonces, la connotación para, para poder ultimar este nivel de acciones del Estado nos permite entonces decir, señores, lo que necesitamos es ¿qué cosa? Reformular la ley. En otras palabras, el Código Civil, el Código Procesal Civil y eventualmente, ¿qué cosa? Otro conjunto de normas que puedan ser vinculadas. ¿Para qué se debe crear un único ente? Anteriormente, por ejemplo, esto se podía ejecutar desde una dimensión inmediatamente inferior al Ministerio de la Mujer. Hoy, Ministerio de la Mujer, Viceministro de la Mujer, está jefe de recursos humanos, está los demás gerentes, está, ¿qué cosa? El personal de limpieza y está luego finalmente el niño. Ese orden de prioridades es absolutamente inmanejable. ¿Correcto? Y terminamos nuestra apreciación en este punto con un elemento muy importante. Señores, el proceso a través de la ley debe cambiar para reducir plazos y atender eficientemente a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en situaciones de abandono, en situaciones de riesgo, en situaciones de vulnerabilidad elevada. No es posible que se denuncie, por ejemplo, un tema de alimentos y se razone que cuando el juez descubre que no se pagan los devengados, notifique al fiscal y se inicie el proceso judicial de omisión de asistencia familiar. ¿Para qué queremos eso? ¿Acaso con eso logramos la condena? Perdón, ¿acaso con eso logramos qué cosa? ¿La ejecución de la sentencia de alimentos? No, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué incidir en una cuestión de un segundo proceso cuando en realidad lo que deberíamos hacer es qué cosa? Enfatizar la importancia de ese primer proceso. El juez tiene executio y el executio le garantiza qué cosa? Poder hacer valer sus decisiones. ¿Cómo vamos a hacer un desarrollo integral si al final el Ministerio de la Mujer, que es el que conoce el caso y es el que está más próximo a la controversia, no le informa de esto al Poder Judicial? Entonces, el Ministerio de la Mujer tiene que tener la capacidad suficiente para qué cosa? Sobrellevar las consultas, atender las altísimas demandas y eventualmente llevar los procedimientos que sean mucho más favorables a las víctimas. Eso es lo que tiene que ser, más aún cuando son niños. Porque cuando son niños, recuérdase que solamente se conoce estos conflictos cuando el Estado se entera. ¿Y cuándo se entera? Cuando ya lamentablemente pasó la mayor parte del conflicto. ¿Correcto? Entonces, esta sería nuestra exposición. Quedaría sumamente atento a la atención de preguntas con el mayor de los gustos. Recuerden que no hemos tratado de repetir
el concepto de la ley, que finalmente es una referencia bastante sencilla, pero tenemos que criticar lo que tenemos para poder proponer nuestras acciones de defensa. Y ojo, no estamos cambiando de teoría, estamos diciendo, esa teoría queda muy limitada. Estamos diciendo que es una norma simbólica, estamos diciendo que no hay un nivel de ejecutabilidad, a menos que sea una cuestión, ¿qué cosa? Casi excepcional. Lo usual es ser negativo. Entonces, si estamos detallando que hay elementos malos, cambiémoslo, propongamos algo positivo. Perdóneme, la calle sonó un grito. Con el mayor de los gustos, por favor, los atiendo. Muchísimas gracias, María. Recordar a cada uno de los participantes que tiene la opción de levantar la mano para poder habilitarles el micrófono y pueda realizar su pregunta. Creo que hay una pregunta. Por favor, levanten el micro y con el mayor de los gustos. Ah, es una pregunta bastante directa. A ver, Verónica detalla. Doctor, ¿cómo debe actuar la demuna frente a un caso de desprotección? Vean. Por eso les digo que la ley es absolutamente, ¿qué cosa? Teórica. No conoce la realidad. Veamos. Punto por punto. Las demunas son dependencias del Estado, ¿correcto? Defensorías municipales. Son parte de la estructura administrativa de una municipalidad. La pregunta es, ¿las municipalidades reciben la capacitación de justamente el sistema de protección integral del niño? Reciben capacitación del Ministerio de la Mujer, ¿correcto? Pregunta, ¿las demunas dónde se ubican? Normalmente en los locales municipales y que es de conocimiento muy extendido por parte de los vecinos. Los conflictos familiares, ¿dónde se desarrollan? En zonas municipales. Es una situación muy relevante. Y por eso es que cuando las demunas toman conocimiento de este tipo de situaciones, sí podrían intervenir, principalmente en situaciones de protección. ¿Correcto? ¿Cuáles son las situaciones de protección? Por ejemplo, abandono moral y económico. Por ejemplo, situaciones de maltrato físico o eventualmente situaciones de orfandad. Bajo ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que hace entonces la DEMONA? Comunica directamente, ¿qué cosa? Al Ministerio de Mujer al Ministerio de la Mujer para generar y activar el sistema integral de protección de niños y con ello recién se podrían otorgar medidas cautelares, medidas provisionales a favor de estos menores para evitar internamiento, por ejemplo, en el INAVI, para evitar eventualmente situaciones de un nivel de amplificación de los daños que se están detallando. Estamos entonces sobre esa base sí se podría intervenir. El gran problema es, cuando estamos hablando de desprotección, la única que no va a entrar a tallar, ¿cuál es? Alimentos. ¿Y por qué no? Porque eventualmente el procedimiento va a lograr un nivel de efectividad cuando se establezca una medida cautelar de alimentos o eventualmente cuando se genere la ejecución de la sentencia que detalló alimentos. El detalle y el punto de referencia principal en este punto, ¿cuál es? Señores, que lamentablemente en ese tipo de situaciones los plazos ya probablemente sean vencidos. Los plazos van a ser los que generen condiciones negativas. Entonces, para evitar el total nivel de desprotección, las demunas deberían tener un rol mucho más activo. ¿Y por qué? Porque están más cerca de la sociedad, están más cerca de las personas. Pero el problema es que, uno, no tenemos una sistematización de información personal de todos los ciudadanos peruanos. Muere Manuel Bermúdez Tapia, yo, y en mi ficha de defunción no sale cuántos hijos tengo. No sale. Podría tener dos, podría tener siete, podría tener 20, podría tener 45. Y ese es un error. El verdadero sistema de protección de niños
en este caso para evitar cualquier situación de vulnerabilidad, está en referencia directa a la información, a la acción tuitiva, al desarrollo de procedimientos que beneficien a estos niños, a estos adolescentes, ante cualquier situación negativa, desprotección o violencia. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Con todo gusto. Bueno, doctor, creo que ya no tenemos más preguntas por parte de los participantes. Bueno, solo queda agradecerle pues por una gran ponencia brindada por su persona, esperando pues que la clase haya sido del agrado de todos los participantes y asimismo hayan podido superar las expectativas que tenían respecto a este. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches.